Permítame introducir haciendo la siguiente pregunta. ¿Alguna vez usted llegó a un capítulo de la Biblia y deseó que éste no estuviese allí? Aclaro, no estoy diciendo que rechacemos un capítulo. Me refiero a que los eventos que usted lee de ese capítulo hubiera sido mejor si nunca hubiesen sucedido. Bueno, eso es lo que uno puede sentir cuando llega al capítulo 16 del libro de Génesis. Génesis 16. Repito, hermanos, no es que rechacemos un capítulo de la Biblia, porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Fue el Espíritu Santo quien inspiró toda la Biblia. Pero cualquiera desearía que los eventos que se narran allí nunca hubiesen sucedido. Es más, yo supongo que si esto fuera parte de su biografía o la mía, habrían ciertas cosas que sucedieron en nuestras vidas que uno desearía que jamás fuesen incluidas en un libro. Pero aquí en Génesis 16 nosotros encontramos algo que nos llama inmediatamente la atención. Uno pensaría que después de leer capítulos como Génesis capítulo 15, por ejemplo, que Abraham estaba en la cima de la montaña, viviendo una vida de victoria y que las lecciones que él aprendió en el capítulo 15 lo habían llevado muy lejos en su vida espiritual. Eso es lo que uno usualmente pensaría. Bueno, ver a Abraham allá en la cúspide, viviendo una vida de victoria, y que esas lecciones que aprendió cuando Dios hizo pacto con él, todo esto lo había llevado muy lejos en su vida espiritual. Como que Abraham realmente andó por fe sin ningún tipo de tropiezo o de estorbo. Pero ¿saben algo, mis queridos hermanos? Este no fue el caso. Mi propósito hoy es que analicemos este importante capítulo durante un par de semanas y que nosotros podamos sacar algunas lecciones prácticas para nuestras vidas. Así es que vamos a Génesis 16, no lo vamos a leer completo, iré a través del capítulo. Hoy quizás lleguemos solamente al versículo 4, quizás, no lo aseguro, pero vamos a leer por lo menos de introducción los primeros 2 versículos de Génesis 16. Dice así este texto: Sarai, mujer de Abraham, no era Abraham todavía, era Abram. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abram: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. Hasta este punto de la narración, nosotros no encontramos que Dios le haya dicho a Sara o a Sarai que ella sería la madre del hijo de la promesa. Ahora, Dios sí le había asegurado a Abraham que él sería el padre, pero hasta aquí nunca dijo nada en cuanto a Sarai siendo la madre. Abraham ya había sido justificado por la fe en el capítulo 15, cuando Dios le dijo que mirara al cielo, recuerden, y que contara las estrellas, si podía contarlas. Y vemos que Abraham creyó, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. O sea, su fe le fue contado por justicia. Una declaración tremenda en el capítulo 15. Más adelante tenemos la famosa escena en la cual Abraham mata a aquellos animales, los pone a ambos lados, y Dios se le aparece en una antorcha de fuego asegurando el pacto o ratificando el pacto que hizo con Abraham. Pero, ¿qué vemos aquí? Bueno, a Sarai acudiendo a Abraham y sugiriéndole que tengan un hijo o que tenga un hijo él con Agar, la sierva egipcia.
La primera tentación que viene a Sarai al saber que no puede tener hijos es la de hacer algo al respecto. Es como si ella estuviera intentando ayudar a Dios. Vamos a darle una mano a Dios, vamos a ayudar a Dios. Era una esterilidad real la de Sarai. Ella sabía que no podía tener hijos. Inclusive en Génesis capítulo 11, versículo 30, dice que Sarai era estéril y no tenía hijo. Ella era una mujer estéril, realmente. Así que por alguna razón su vientre estaba estéril, ella no podía concebir. Sin embargo, lo que ella hace es tomar el asunto en sus manos. Por supuesto, una acción totalmente incorrecta y pecaminosa. Dios no aprobó lo que Sarai sugirió a Abraham. Estuvo mal de parte de Sarai. Ella debió haber esperado su tiempo, pero también estuvo mal de parte de Abraham y estuvo mal con Agar. De manera que Sarai se estaba privando del privilegio de obedecer a Dios, lo cual hubiese sido una gran bendición para ella. Ella quiso hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Ahora, hermanos, aquí yo debo apuntar algo que es histórico de aquellos días. En aquel tiempo, en los días de Abraham, había una ley llamada el Código de Hammurabi. Quizás usted ha oído acerca de ese documento, el Código de Hammurabi, que fue descubierto por un arqueólogo. Bueno, según el Código de Hammurabi, era una práctica común que el marido y la mujer, en caso de no poder tener hijos, el marido podía llegarse a una sirvienta o concubina. Según el Código de Hammurabi, eso lo podía hacer el hombre. Era una especie como de segunda esposa. Después, desde luego, el hijo sería el heredero y la esposa no se sentiría tan mal. Pero esa no era la ley de Dios. Esa no era la ley de Dios, sino la ley de los hombres en aquellos días. Así que lo que Sarai le estaba sugiriendo a su esposo Abraham no era nada nuevo, nada extraño, era una práctica común de aquella época. Ella decide hacer las cosas por su cuenta, en sus fuerzas, basada en su propia sabiduría y buscando hacer algo al respecto. Pero miren, ¿basado en qué? Dios no estaba cumpliendo su promesa y Dios no estaba haciendo lo que debería hacer. Ella pensaría, Sarai, bueno, está obrando demasiado lento, así que mejor déjame ayudarlo un poco o darle una manita a Dios. Eso quizás pensaría ella. ¿Alguna vez intentaste hacer algo parecido tú? ¿Alguna vez intentaste algo parecido? Ese es un error, mis hermanos. Antes de sentar a Sarai en el banquillo de los acusados y juzgarla, por favor, pensemos que este es un error que todos cometemos muy a menudo. Si hay esterilidad espiritual en nuestras vidas, inmediatamente buscamos hacer algo en nuestras propias fuerzas y es allí, hermanos, donde fracasamos. Debemos regresar al lugar de la seguridad y de la obediencia a la palabra de Dios irrestrictamente. Así que no condenemos a Sarai tan pronto. Repito, hermanos, lo que ella hizo estuvo mal ante Dios. Y estaban basándose en algo de los hombres. Dios había dado su palabra y ella debía esperar el tiempo perfecto de Dios, que no llega ni antes ni después, sino a tiempo, como veremos el próximo domingo. Estuvo mal para con Abraham. Lo sacó de su espera en Dios. Estuvo mal para con Agar y no le dio el derecho individual en este asunto. Estuvo mal para con ella misma también porque se quitó el privilegio de obedecer. Pero también estuvo mal para con Agar porque fue un mal testimonio por parte de un creyente. Incluso podría agregar que estuvo mal para con el niño que había de nacer, Ismael, porque, como veremos después, él pasó a ser un hombre hostil
Y Dios dejó bien claro que Ismael no podía ser el heredero. Recuerden que de Ismael vienen los árabes. Y ustedes y yo conocemos que hasta el día de hoy los fieros y peores enemigos del pueblo de Israel son los descendientes de Ismael. O sea, miren hasta dónde llega el asunto, pero eso lo veremos después el domingo con más detalle. Solamente he querido mencionarlo. Así es que esta decisión apresurada afectó a muchas personas. Afectó a Sara, afectó a Abraham, afectó hasta al niño Ismael que iba a nacer, que no era el heredero. Y es que hay veces que la carne hará lo que sea excepto morir para obtener algo de Dios. Mis hermanos, repito esto. La carne, muchas veces, nuestra carne, hará lo que sea excepto morir para obtener algo de Dios. Sarai decidió ceder a la tentación y seguir una costumbre antigua que decía que el hijo de una concubina o esclava podría ser el heredero, de manera que le propone a su esposo Abraham que tuviera un hijo con Agar. Y esto nos enseña algo, hermanos. Esto nos enseña que si bien Abraham ya no estaba en Egipto, Egipto aún estaba en Abraham. Repito, hermanos, si bien es cierto que Abraham ya no estaba en Egipto, sin embargo, Egipto todavía estaba en Abraham. Déjenme explicar esto. Según el capítulo 13, cuando Abraham, recuerden, viene desde Egipto, él trajo muchas riquezas, trajo ganado, trajo plata, trajo oro, o sea, todo tipo de animales, pero también trajo siervos. Y precisamente entre esos siervos hay una sierva llamada Agar. Abraham no estaba en Egipto, pero aún quedaba algo de Egipto en ellos. Entonces, lo que Abraham trae de Egipto ahora es lo que se va a convertir y se va a reflejar en su comportamiento. Dos cosas Abraham había traído desde Egipto. Una, riquezas, y la otra, una mujer. Una mujer. Y es interesante notar que ambas le trajeron problemas, los dos. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, por un lado, su riqueza le fue una carga, y eso es lo que nosotros podemos ver en los capítulos 13 y 14 del libro de Génesis, una contienda terrible que hubo entre los siervos, los pastores de Lot y los pastores de Abraham, porque ya no podían convivir juntos, no cabían y hubo que tomar una decisión. Fue un pleito tremendo. Las riquezas, la abundancia. Y ahora, otra cosa que trajo estorbo fue la mujer. Esa mujer va a ser una fuente de problemas. Versículo 3 de Génesis 16 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de su esposa Sarai. ¿Dónde se originó la tentación aquí? Bueno, la tentación a Abraham se originó obviamente en Sarai. Pero Abraham no debió haber hecho lo que su esposa le sugirió. No es cierto, hermanos. Él no debió haber hecho lo que su esposa le sugirió. Él cedió a la tentación aquí. Y uno puede pensar que después de la maravilla de la noche, allá en el capítulo 15, el sacrificio de Dios, la antorcha de fuego, el pacto que Dios hizo con este hombre, uno puede pensar que después de todo eso, Abraham debió haber resistido a esa tentación. Pero por supuesto, hermanos, él no era un hombre perfecto. Abraham no era un hombre perfecto. Por eso es que la Biblia no oculta el defecto de sus héroes, mis hermanos. La Biblia es un libro realista. La Biblia nos habla de la gran victoria del profeta Elías, venciendo a más de 800 hombres, él solo, y luego huyendo de una mujer. Nos habla de la fe de Noé, una fe que condenó al mundo, dice la Escritura,
Pero allí vemos a Noé después del diluvio, desnudo delante de sus hijos, embriagado. Tremendo, ¿eh? Así pasó con Gedeón también, que después de rechazar una oferta tentadora, luego vemos que este hombre metió la pata. Hermanos, la Biblia no oculta el defecto de sus héroes. Cuando leemos la vida de Abraham y de otros personajes bíblicos que tuvieron sus fallas, nosotros solamente nos resta recordar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12, aquel conocido versículo. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Abraham estaba haciendo lo que él sabía que no estaba bien. No importa cuán maduro sea un creyente, ni cuánto conocimiento tenga de la palabra de Dios, o cuán profunda sea su experiencia con Dios, aún puede dudar, aún puede pecar, aún puede caer si se descuida, hermanos. Y todo eso demuestra que la antigua naturaleza, la naturaleza de Adán, está ahí presente, siempre, mis hermanos. Y batallamos con ella constantemente. Algunos creyentes piensan que la vieja naturaleza ha sido erradicada y hasta se jactan de eso. Hay incluso sectas y grupos religiosos que cuando usted lo ve hablando por redes sociales, por cierto, visten muy arropado, muy para dar a demostrar que ellos son santos, y usted lo ve, usted dice, bueno, mínimo estos son ángeles desencarnados o ángeles encarnados. Muchos piensan que la vieja naturaleza ha sido erradicada y hasta se jactan de eso. Pero, hermanos, amigos, es lamentable que cualquier creyente se jacte de haber alcanzado un nivel de perfección espiritual tal en su vida cristiana. Eso no es real en ningún creyente. Yo escuché una vez al pastor Dehan, un maestro bíblico, ya partió a la presencia del Señor, pero él estaba predicando con respecto a la vieja naturaleza y a ese tipo de cosas, y él contó la historia de un hombre que fue a hablar con él, alguien a quien él conocía y quien le conocía a él, y le dijo, Pastor Dehan, yo quiero que sepa que mi antigua naturaleza ya no existe más, está muerta, erradicada. Bueno, el pastor, después de haberle escuchado un rato, le dijo, mire, a mí me gustaría, varón, conversar en cuanto a su estado de perfección sin pecado, pero me gustaría conversar el tema en presencia de su esposa. Bueno, ese fue el final de la conversación. Ese hombre se fue y no apareció jamás. Jesús dijo en Juan capítulo 3 que lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne sigue siendo carne, hermanos y amigos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es algo que debemos estar vigilando constantemente. Porque si nos descuidamos, hermanos, vamos a tener serios problemas. Por eso dijo Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20, dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hago referencia a esto porque eso es precisamente lo que vemos en Abraham. Indudablemente Abraham era un hombre de fe, de eso no cabe la menor duda. Abraham era un hombre de Dios, un verdadero creyente. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que dice el capítulo 15 de Génesis. Dios le adjudicó justicia por su fe, lo declaró justo. Así que no puede discutirse su justificación y su salvación. Abraham era un hombre de Dios, era un verdadero creyente. Pero ¿qué pasa? Que aquí está con su vieja naturaleza,
cediendo a la sugerencia equivocada de su esposa Sarai. La naturaleza adámica, hermano, entró en escena. Es aquí precisamente donde el defecto de su fe se notó. No en el hecho de haber creído la promesa de Dios, sino en el método que Dios utilizaría para cumplir su promesa. Ya Dios se lo había declarado. De manera que Sarai apuró a Abraham, su esposo, a que tenga un hijo con Agar. Lo apuró, lo puso rápido, como decimos en República Dominicana. Pero evidentemente Dios no aprobó esto. Claro que no. Es probable que Sarai estaba confiando más en victorias pasadas que en la palabra del Señor. Y hermanos, cuidado con esto. Hay una aplicación para nosotros aquí. Sarai, Abraham estaban confiando en victorias pasadas. Cuando confiamos en nuestras victorias pasadas, quitamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo y fallamos miserablemente, hermanos. Es muy probable que esto fue lo que pasó con Abraham. Estaba confiando en sus victorias pasadas. Él tuvo una gran victoria en el capítulo 13, otra gran victoria en el capítulo 14, cuando venció a los hijos de Kedorlaomer, cuando rescató a su sobrino Lot de Sodoma, tremenda victoria moral. Una victoria hermosa en el capítulo 15, cuando Dios hizo el pacto con él, que lo puso a dormir, que le ratificó el pacto. Gloria a Dios por esto. Pero, ¿qué vemos aquí? Aquí tenemos a un hombre que entra en un momento de debilidad. Entró en un momento de debilidad, de duda, de impaciencia y que sucumbe a la tentación de la carne. Versículo 4, Génesis 16. Dice allí, y él, o sea, después que Sarai, su esposa, le hace la sugerencia, dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Fíjense bien, ya Agar se siente, ¿verdad?, con cierta posición. ¿Y qué dice el texto? Miraba con desprecio a su señora. Y lo que tenemos aquí es el medio carnal para lograr un cometido justo. Y esto nos enseña, hermanos, que el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Esa es una antigua filosofía que ha metido a muchos en problemas. No, el fin justifica los medios. No, hermanos, la Biblia nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 4. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tomen ese pensamiento, aplíquenlo a la experiencia de Sarai y Abraham, y entiendan, hermanos, que ellos están enfrentando una verdadera batalla. Recordemos que Sarai estaba envejeciendo, ya tenía unos 85 años de edad y yo creo que la posibilidad de tener un hijo se estaba disipando casi totalmente ahí. Sin embargo, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, estaba usando armas carnales conforme a la cultura de la época para llevar a cabo un fin espiritual. Eso no funciona así, hermanos. En el Evangelio eso no funciona así. De modo que el niño es engendrado en aquella sirvienta. Sara pudo haber llegado a pensar que el fin justificó los medios. Bueno, a fin de cuentas, Abraham es padre y eso era todo lo que queríamos, que él fuera el padre de ese hijo. Pero, hermano, ¿es esto así? ¿Era esto así realmente? No, eso no era así. No es lo que querían en realidad. Dios quería que naciera el niño, pero no que Agar fuera la madre, sino que Sarai fuera la madre. Así que van a haber problemas aquí y lo seguiremos viendo el domingo, pero el versículo 4 dice que Agar miraba con desprecio a su señora. No debe sorprendernos esta actitud porque miren lo que dice Proverbios 16:18.
Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Otra cosa, aquí tenemos a Abraham y a Sarai viviendo en una comunidad de tiendas. ¿Cómo podrían ellos mantener algo en secreto? O sea, todo el mundo iba a saber que Abraham concibió de su sierva Agar, de su sirvienta. Uno no podía vivir así, mantener un secreto. Era una comunidad de tiendas, no era una ciudad. No habían casas grandes. Todos en la comunidad de Abraham sabían lo que estaba pasando, lo que había sucedido. Ellos sabían que Agar había entrado a su tienda, a la tienda de Abraham, y se había acostado Abraham con esa mujer. De manera que esto causó que el orgullo se apoderara del corazón de aquella mujer, Agar. En otras palabras, ella pensaría, bueno, yo he logrado algo que mi señora no pudo lograr. Yo he sido madre de un niño con su esposo. Ella no puede tener hijos. Así que el orgullo se apoderó del corazón de esta sierva, de Agar, la soberbia. Y entonces allí es donde comienzan los problemas. Hermanos, qué tremendo todo esto, qué tremendo. Decisiones en la carne trajeron conflictos en la carne. Nunca lo olvides, decisiones en la carne traerán conflictos en la carne. Cosechamos lo que sembramos y más de lo que sembramos después de sembrarlo. No podemos detener las consecuencias. Yo creo que todos nosotros tenemos experiencia en esto. Hay mucho que aprender de este capítulo 16 de Génesis, que lo vamos a seguir considerando, si Dios lo permite, la próxima semana. Mientras tanto, yo solamente quiero concluir diciendo estas breves palabras. Y es recordando, hermanos, que nosotros no peleamos batallas espirituales con armas carnales. No peleamos batallas espirituales con armas carnales. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y tengamos cuidado de caer en la misma trampa en la que ellos cayeron. Las cosas que se escribieron antes, dice la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni tentemos al Señor, dice Pablo, como ellos lo tentaron. Y usted conoce la historia de lo que pasó con el pueblo israelita. No escuchemos otras voces. Mi amigo, que me escuchas, que todavía no tienes a Cristo en tu corazón, no escuches otras voces, sino la voz de Dios. Y su voz viene por medio de su palabra. La fe viene por el oír, y el oír, no cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. Así es que haga lo que la Biblia, el libro de Dios dice. Léala, aplíquela, créala, aprópiese de sus verdades. Demos gracias al Señor por su palabra.